Hola querida gente, acá volvemos, retomamos nuestro estudio del libro de Lucas, El miércoles pasado estuvimos viendo ahí cómo rompían el techo ahí de la casa de alguien, tal vez Pedro, justamente para que Jesús estuviera sanando a alguien. Bueno, vamos a continuar e intentar finalizar en este miércoles el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. ¿No? Allí en el 27 en adelante, y tenemos, allí cuando dice llamamiento de Leví, no es otro más que Mateo, ¿tá? Simplemente son nombres que se cambian, por decirlo de alguna forma, desde la parte judía hacia una parte más griega o española, ¿no? Más latín, por decirlo de alguna forma. Entonces por eso se va cambiando el nombre, ¿no? Pero Leví no es otro que Mateo, ¿está? Entonces ya vamos prontos y raudos a la lectura sin demorarla mucho. Versículo 27 dice, después de esto, o sea, después de esto que después de la sanación del paralítico, ¿no? Después que le rompieran la casa a alguien, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, o sea Mateo, que estaba sentado donde se cobran los impuestos, nos imaginamos en la puerta de la ciudad, y le dijo, sígueme. Interesante, ¿no? O sea, inmediatamente que pasa todo esto, Mateo, por supuesto, debe haber estado expectante y viendo, según no es que solamente Mateo estaba ahí cobrando impuestos y nada más, o sea, vio todo lo que estaba pasando, todo el movimiento de la ciudad, tal vez que vio, y esto es especulativo por supuesto, a los 4 amigos con el paralítico en alza y de repente ve al paralítico que va caminando solo con su camilla bajo el brazo, ¿no? Es una locura, o sea, Mateo está diciendo, pero acá qué está pasando, acá estamos viendo algo realmente maravilloso, ¿no? Alguien que sana personas de la manera que lo que está haciendo. Ser cobrador de impuestos, esto lo he explicado muchas veces en los cultos, pero no por aquí, ser cobrador de impuestos era complicado en la época. ¿Por qué? Porque un cobrador de impuestos implicaba ser traidor a la patria. ¿Cómo se cobraban los impuestos? Bueno, una determinada región dentro del Imperio Romano se la ponía a la venta, ¿no? Entonces venía, yo qué sé, Menecocho, y Menecocho le decía a César, bueno, ¿cuánto cuesta la región de Cesarea, que es donde estaríamos hablando acá? Bueno, la región de Cesarea cuesta 3.000 millones de pesos anuales. Perfecto, y ahí venía Menecocho, ponía, en este caso Mateo, ponía los 3.000 millones de pesos arriba de la mesa y se quedaba con la recaudación de impuestos en la región de Cesarea. Ahora bien, él tenía que recuperar los 3.000 millones de pesos y por supuesto hacer usufructo de eso, ¿no? Cobrar impuestos para sí, o sea, cobrar un rédito económico. Para esto el gobierno romano le daba destacamento de soldados, ¿no? Entonces el tipo era el intocable de la región. O sea, se convertía justamente en una persona completamente intocable, nadie lo podía tocar porque tenía soldados allí y ejercía el poder en forma desmesurada justamente para la cobra de impuestos, ¿no? Entre seguramente quien estuviera a cargo de los soldados y él, en vez de cobrar 3.000 millones a la población, seguramente cobrarían 3.500, 4.000 y póngale. Era un despropósito absoluto lo que ellos hacían. Entonces, como era un despropósito absoluto lo que ellos hacían, eran odiados, pero odiados de verdad en la sociedad. Se podía esperar de esto un romano, sí, o de alguien ajeno, pero Mateo, para colmo, era judío también, ¿no? Recuerden que Jesús solamente estaba llamando a judíos. Entonces, realmente era muy complejo justamente para él estar haciendo lo que estaba haciendo, odiado por absolutamente todos. ¿Qué es lo que dice Mateo? Nada, simplemente Jesús habla, sígueme. Mateo se levantó, dejó todo tirado, más sí, que cobre impuesto otro, yo me voy, me largo.
ya está, a mí no me ven más. Leví se levantó y dejándolo todo lo siguió. Esto es tremendo, dejándolo todo lo siguió. No dudó ni un momento en seguir a Jesús. 29. Más tarde Mateo ofreció un gran banquete en su casa en honor a Jesús, y claro, era una persona bastante adinerada. Sentados a la mesa con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. El 29 destaca algo importante, o sea, obvio, Mateo ¿qué hizo? Y llamar a su gremio. Llamar a los otros colegas, seguramente no, en muchas ocasiones en la región donde se estaba una persona sola no podía pagar el canon que pedía el imperio, entonces se reunían un grupo de personas, entre ellas juntaban el dinero y pagaban esto, y entre ellos después se repartían la torta que empezaban a cobrar a los pobladores de esa región. Bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Acá, evidentemente Mateo no llegaba a cubrir el 100% del dinero para esa región, entonces tenía un grupito ahí que acompañaba con el dinero. ¿Qué es lo que hace? Los invita a todos, digo, vengan que esta noche hay comilona en casa. Pero el chiste era otro, el chiste era que cada uno de ellos pudiera conocer a Jesús y escuchar las palabras del Señor, porque todos los otros se ve que también eran judíos traidores a la patria, ¿no? Por estar haciendo esto, por estar de acuerdo. Recuerda que Roma no era otra cosa que un ejército, un imperio invasor, como otras naciones invasoras que estamos teniendo hoy, no las quiero decir para que después no me saquen el video de edición del canal. Otro país más fuerte invade un país más chico. Bueno, esto es lo que estamos pasando en estos momentos, es algo muy similar a lo que está pasando hoy. Entonces, evidentemente era algo bastante asqueroso en la época, ¿tá? Nadie los quería, era lo vil de la sociedad. No lo vil en cuanto a lo económico, seguramente andaban mejor que casi todos o todos. Pero en cuestiones económicas, en cuestiones de ser queribles, y no, usted me va a decir que va a pagar los impuestos contenta. Por favor, nadie va y paga los impuestos en forma contenta, no alegremente decir, ay, qué bueno, voy a pagar los impuestos. No, o sea, si bien es lo que manda el Señor, y debemos hacerlo porque es lo que manda el Señor para no tener deudas y no juntar justamente pecados sobre nosotros, de ahí a que sea lo bueno, eso es otra cosa. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y les dijeron, ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Siempre me costó entender esto, ¿no? Porque no que la murmuración, sino el contexto, ¿no? Porque un fariseo, un escriba, jamás en la vida hubiera entrado en la casa de un cobrador de impuestos, ¿tá? Ahora, después alguien me lo explicó desde el punto de vista cultural, era normal que hubiera gente que se sentara en las puertas y en las ventanas, que se agolpara a mirar las cenas de otros, cuando estos otros invitaban a figuras públicas muy reconocidas. Era normal. Entonces vos invitabas a alguien a cenar, ese alguien venía, se sentaba en la mesa con vos, pero tenías que dejar tus puertas y ventanas abiertas porque iban a haber otras personas que vos no le tenías que dar de comer. Pero sí que sí, y digo, señalo para allá, porque está la ventana para aquel lado justamente, no, para el otro lado está la ventana, señalo para allá porque las personas se venían y se sentaban en las ventanas, en las puertas, y escuchaban la conversación. Esto era muy normal para la época. ¿Tá? Entonces, para lo que nosotros era normal, para ellos era totalmente común. Y seguramente alguno de estos que andaba allí en la ventana le dijo a los discípulos, che, escuchame, ¿cómo es esto? Ustedes que hablan de que este es el Mesías, este es el que nos va a liberar, este es todo lo que ustedes digan, pero se sienta con ladrones, personas que han mandado presos a compatriotas, que han mandado a ejecución a compatriotas, que roban junto con los soldados romanos el fruto de nuestro trabajo. O sea, ¿de qué Jesús me viene a hablar? Por favor. Ellos no se daban cuenta que la salvación llegaba para todos y que estaba llegando para ese grupo también, pero bueno, era un tema importante, ¿no? Era un tema importante que a Jesús no lo dejaban ni
ni comer tranquilo. Literalmente, Jesús no podía ni comer tranquilo. Jesús le respondió: los que están sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Jesús claramente se los deja bien en claro. O sea, primero que nada, yo no vine a sanar. El que está sano no precisa sanidad. Precisa sanidad el que está enfermo. Y en este tema de salvación, precisa salvación el que no la tiene. El que no es justo precisa entender por qué no es justo, para que pueda buscar a Dios y hallar justicia en Él. Ustedes eso no lo entienden, tal vez diría Jesús, pero lo tienen que llegar a entender, de que la justicia solamente se puede encontrar en Cristo Jesús, si se pide perdón. Por eso Jesús les tenía que hablar, porque nadie les hablaba. Nadie les hablaba. Entonces, ¿de qué amor les podía enseñar a otras personas si nadie se les acercaba a ellos y enseñaba sobre el amor? Continuamos, termina la sección, no sabemos si termina en la noche, pero por lo menos la sección termina, y se viene otra pregunta, ¿no? Alguien le pregunta sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno no es otra cosa que abstenerse de determinadas cosas. Muchas veces se habla solamente de los alimentos. No, yo quiero decirte que no solamente va por el tema de alimentos, ¿está? El ayuno te habla de un tiempo específico y especial que vos podés llegar a apartar para orar, para buscar de Dios. Entonces no solamente va relacionado con la no ingesta de alimentos, sino que también a eso le tenés que agregar el tiempo necesario para poder buscar a Dios. No 5 minutos, ¿está? Sino un tiempo necesario. Entonces hay muchas formas de hacer el ayuno. Cualquier cosa, por favor, decímelo, preguntame por privado, no hay ningún problema. Ahora Manu te pone allí el número de WhatsApp. Porque hay varias formas de hacer el ayuno y muchas veces pensamos en que si yo estoy prolongada cantidad de horas sin comer, ya eso es ayuno. No, eso es no ingesta de alimentos. ¿Qué más hay que agregarle a la no ingesta de alimentos? Hay que darle tiempo de oración. Entonces, por ejemplo, si vos ayunaste y todas esas 4 horas, pero esas 4 horas las pasaste en un centro educativo, quiero decirte, no es ayuno, perdóname, no es ayuno, te prohibiste de comer alimentos nada más, pero no es ayuno eso. Si vos ayunaste y estuviste todo el día trabajando en la oficina o en el trabajo que estés, eso no es ayuno, eso es de vuelta, no ingesta de alimentos. Al ayuno, además de las horas que sean que tú le pongas, también tiene que ir de la mano con un tiempo específico de oración. Comienzo la lectura en el 33. Entonces ellos, o sea, ¿quiénes son ellos? Estamos siguiendo con la cena, ¿no? Seguimos en la casa de Leví, por más que cambiamos de sección, seguimos en la casa de Mateo y siguen los discípulos, los fariseos y los... Recuerden que ellos estaban cenando, ¿no? Entonces decía, este tipo vive morfando. O sea, ¿cuándo va a ayunar? ¿Y por qué preguntaban esto? Porque la pregunta es muy válida. Los fariseos, 2 días a la semana, se apartaban de todo el mundo y se ponían a ayunar. ¿Ah? Entonces, un fariseo que se quisiera como tal, debía ayunar 2 días a la semana. Entonces era importante el tema del ayuno, no era cualquier cosa, ¿no? No, tenían que estar ayunando. Entonces, si no lo hacían, estaban incurriendo en un pecado. Y la verdad que no lo veían a Jesús ayunando, al contrario, Jesús lastraba de lo lindo. 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones, mientras que los tuyos comen y beben? La pregunta está muy bien porque era lo que se enseñaba en la época, ¿no?
tal vez que no tenga tanto que ver con el Antiguo Testamento, la ley de Moisés o los profetas, porque no tiene nada que ver con eso, sino que eran prácticas con las que se habían, como tenemos hoy en la iglesia, tenemos prácticas que no están establecidas en la iglesia, ¿no? Donde dice en el Nuevo Testamento que todos los primeros domingos del mes tenemos que tener cena del Señor. En ningún lado. Dice que sí tenemos que recordar la venida de nuestro Señor, pero no que tengamos cena del Señor los primeros domingos. Pénselo, vieron que nosotros también tenemos prácticas que no están escritas en la Biblia, pero que las manifestamos como usos comunes y corrientes. Bueno, ellos hacen lo mismo. Tienen esta costumbre de tener este ayuno 2 veces a la semana y vean que Jesús no. Entonces le dice, escúchame, o sea, también Juan, que era considerado profeta, él ayunaba porque había sido enseñado justamente por sectas en un sano uso del nombre, ¿no? En aquel momento tener una secta no era algo tan malo como lo es hoy. Su secta, que seguramente eran los que se habían apartado de la sociedad, perdón, estoy mal de gargantita, los que se habían apartado de la sociedad en las cuevas del Qumran, eran tipos alejados de la sociedad, pero además de alejados de la sociedad, que tenían estas prácticas del ayuno. Entonces, los discípulos de los fariseos ayunan. Los discípulos de Juan, que son otras cosas, también ayunan. ¿Y ustedes cómo se van a meter en un ayuno? Y Jesús acá de vuelta, ¿no? Las respuestas de Jesús son valorables. ¿En qué sentido? Que tiene la capacidad de taparle la boca a todos. ¿Acaso ustedes, dice el 34, perdónenme, traigo en el ojo, ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Tremendo. Una boda, dependiendo de los recursos financieros de la familia, apuntate esto, Manu, podía durar una semana. Una semana de joda estaban los tipos, chupando y comiendo como infelices. Imagínate. Que van a estar de ayuno. Entonces dice Jesús, a ver, vos invitás a alguien a una boda para que esté de ayuno. Pero no seas carita. Vos invitás a la boda, para comer y chupar. Y bailar y pasar un tiempo hermoso y darle que es tarde. Y ni te acordás de nada. Ni de pagar el recibo de la luz te acordás. Entonces, realmente lo que le está diciendo Jesús es, a ver, hoy mis discípulos están en una fiesta espiritual. El Espíritu Santo los está tocando y ministrando constantemente. Están recibiendo enseñanzas en forma tremenda. No solamente enseñanzas, sino que cuando estaban en sectores más privados, recibían también profecías de parte de Jesús de lo que iba a pasar. Escúchame, que vamos a estar de ayuno ahora, que no vamos a prohibir determinadas cosas. Eso ya va a llegar en algún momento. Pero ahora estamos de fiesta. 35. Llegará el día, y el día es su ascensión, en que el novio ya no estará con ellos. Entonces sí, ese día ayunarán. Es la primera vez que Jesús se autoproclama como el novio, o sea, el futuro esposo de la iglesia. No, iglesia que todavía no existe en ese momento. Jesús le está diciendo, bueno, va a venir la iglesia en algún momento y ahí van a tener que ayunar, porque ahí el esposo no va a estar, o sea, el novio, o sea, yo, diría Jesús, y en ese momento y sí, van a tener que ayunar para buscar más la voluntad de Dios. Pero ahora, no, ahora métanle tranquilos, y ahora estamos de fiesta, son tiempos de fiesta, de festividad. 36. También le contó una parábola, y acá es interesante, ¿no? Acá empezamos con el mundo de las parábolas. Voy a hablar algo después de esto. Nadie corta un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo.
Si lo hace, no solamente arruina el vestido nuevo, sino que el remiendo quedará bien en el vestido viejo. Jesús, la parábola es una enseñanza que no es un hecho verídico. ¿tá? No es que Jesús vio a una modista agarrar un pedazo de tela nueva, virgen, cortarla allí del rollo, no sé si se dice así, Manuela, corregime cualquier cosa, y coserla ponerla como parche en una prenda de vestir. Acá habla de un vestido puntualmente, una túnica, que podían ser desde el cuello hasta por debajo de las rodillas, en una prenda vieja ya. ¿Qué va a pasar? Y es obvio, o sea, se va a terminar rompiendo la prenda vieja, es vieja. ¿Por qué? Porque al estirarlo ya está, rompe. Mientras que lo nuevo va a quedar. Haciendo una alegoría bastante lógica. Ni tampoco se echa vino, y esto nos explicaron, me acuerdo, cuando fuimos a Mendoza, no se echa vino en odres viejos, en maderas viejas, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres, entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder. ¿Qué pasaba? Las barricas donde se tenía que echar, estas barricas de madera, tenían que ser preparadas para aguantar justamente la fermentación y que se empezaran a hinchar los tipos, ¿no? Ahora bien, ya una barrica que había soportado puntualmente un vino que se estuviera fermentando y demás, el proceso normal de añejamiento del mismo, si se la volvía a llenar de vuelta, pero con vino recién elaborado, ya había llegado hasta su extremo, entonces más extremo reventaba, entonces perdías dos cosas. Primero, perdías la barrica y también perdías el vino, o sea, una cosa no podía ser utilizada en la otra. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos, así tanto el vino como los odres se conservarán. Muchas veces tenemos, y esto ya acá es mucho de interpretación, muchas veces tenemos que pensar, y eso es parte de la parábola, o sea, uno tiene que interpretar y buscar la verdad que hay subyacente ahí abajo. Hay una verdad ahí abajo, que Jesús no la está diciendo, no se la está diciendo todas. ¿Qué verdad está planteando Jesús que la gente no se está dando cuenta allí? A ver, gente, hay que tener cabecita nueva para entender los misterios del Señor. Si ustedes no tienen cabecita nueva, se jodieron. Directa, lisa y llanamente, se jodieron. Perdón la expresión tan dura y tan fuerte, pero es así. Tienes que tener amplitud de cabeza para ver la experiencia que tiene el Espíritu Santo para vos. El Espíritu Santo tiene nuevas cosas. Entonces no podemos pensar que el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, lo vamos a poder manejar o manifestar, o que Él se manifieste como normalmente interpretábamos la vida anteriormente. No puede pasar. Necesariamente tenemos que cambiar nuestras cabezas, tenemos que cambiar nuestros corazones, tenemos que renovarnos. Habla mucho de esto Romanos también. Tenemos que renovarnos. Estar dispuestos a tener que rehacer toda nuestra, o reinterpretar cómo hacemos las cosas, cómo entendemos las cosas, cómo entendemos la vida. Jesús le decía, ¿qué quería decir con esto Jesús? Chicos, ustedes se están atrasando 1000 años. No se dan cuenta que hay otras cosas que son más importantes y más relevantes. Pero como están cegados, como están sesgados, el Espíritu Santo no puede trabajar en ustedes. Y como el Espíritu Santo no puede trabajar en ustedes, se pierden las cosas que Dios tiene para ustedes. Lamentablemente, si vos no te querés perder las cosas maravillosas que Dios tiene a través de su Espíritu para vos, necesariamente tenés que abrir tu cabeza. Nadie que haya bebido el vino añejo
quiere beber el nuevo, porque dice, el vino añejo es mejor. Y claro, el fruto de haber hecho un proceso cuidadoso en la fermentación del vino es una excelente calidad de vino. El fruto de que vos dejes que tu mente se renueve, que tu corazón se renueve, implica una experiencia muchísimo mejor de lo que antes pudiste tenerla. Deja que Cristo renueve tu vida. Que Dios te bendiga grandemente y que el Señor pueda realmente transformar tu corazón. Señor Padre, te damos gracias, Dios, en esta tarde, Señor, en esta noche, Dios, por la maravilla que eres tú, Señor. Gracias. Ayúdanos a renovar nuestros corazones. Ayúdanos a renovar nuestras vidas. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Cambia las cosas viejas, Señor. Renueva lo que hayas que renovar, Señor. Y haznos, Señor, realmente odres donde puedas depositar tu Espíritu Santo para que Él pueda crecer en nosotros. En tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.